Para realizar el diseño que le haré a mi sobrina, voy a necesitar el básico de blusa delantero y posterior. Tomaré el papel al doblez porque el vestido es asimétrico, es de un solo hombro o una sola manga, y colocaré el molde sobre el doblez de tela, coincidiendo el centro frente. En la parte superior voy a dejar 2 centímetros para luego agregar costuras. A partir de ahí voy a medir el largo del vestido. Para este caso son 90 centímetros. Con el mismo molde lo bajo a donde está la medida y trazo la forma del ruedo. Vuelvo a colocar el molde en la parte inicial y voy a ajustarlo a las medidas que ella tiene. Para el hombro voy a dejar 5 centímetros de hombro que los voy a marcar de la sisa hacia el escote. El contorno de busto ya tiene 96, la cuarta parte son 24, entonces ajusto la medida de mi básico y la altura de busto es 1 centímetro más abajo. Entonces marco 24 y bajo 1 centímetro. Trazo la sisa y con el sisómetro corrijo la curva. Voy a seguir ajustando las medidas. Pasamos a la cintura. Ella tiene 76 centímetros, la cuarta son 19. Y bueno, dejo marcada la pinza del costado. Para este caso, sin tener en cuenta la pinza, ya me están dando los 19 centímetros. En la parte de la cadera ya tiene 98, la cuarta parte 24.5, entonces ajusto la medida. Con el mismo molde, haciendo eje en la cintura, voy a marcar todo el costado teniendo en cuenta la pinza. En la parte del ruedo voy a entrar 3 centímetros para que le quede entallado el vestido, pegadito al cuerpo. Entonces lo trazo con la curva, con la parte menos curva hacia abajo, y en la parte donde uno la cadera con las piernas, suavizo la curva. Lo mismo en la cintura. Como es en plano abierto, entonces voy a marcar la parte del escote y de una vez voy a ajustar medidas de costuras. Entonces voy a dejar 2 centímetros para el ruedo y 1 centímetro por el costado. Con el mismo molde puedo realizar las curvas al centímetro de costura para que me quede igual al molde original. Marcando siempre los piquetes de donde voy a hacer las pinzas. En la parte inferior debo hacer la terminación del ruedo para cuando se haga el dobladillo y doble la tela, no me vaya a faltar al momento de hacer el dobladillo. En este caso puedo hacer e invertir el molde y hacer la esquinita del dobladillo.
Ahora vamos a diseñar el escote. Para ello tomo mi molde delantero y ubico el escote del básico. A partir de ahí voy a bajar 12 centímetros, que fue la medida que le tomé para el escote. Como ella tiene busto prominente, voy a dejar la sisa en forma curva y voy a medir la mitad entre el ancho de pecho y el centro frente para saber dónde voy a hacer una pequeña curva. Con el sisómetro marco parte de la sisa y hago la pequeña curvita. La voy a bajar un poco más para que no me quede tan alta de la parte del escote que le marque. Y con la otra regla curva termino de trazar el escote, siempre suavizando todos los ángulos para que le cubra bien el busto. Como le voy a hacer dobladillo, entonces voy a marcar 1,5 centímetros de aumento de costura. Marco el hilo de tela en todo el centro frente e indicamos cuántas veces se corta. Con el molde posterior vamos a hacer los ajustes de medidas dejando una margen para la costura, marcando el hombro, ajustando el contorno de busto a los 24 centímetros y bajando 1 centímetro, rectificando cintura, medida de cintura y rectificando medida de cadera. Con el mismo molde hacemos eje en la cintura para marcar el costado. Con el sisómetro trazamos la nueva sisa. Marco el largo del vestido. Como en la parte posterior sale recto, lo puedo hacer con la escuadra. De la medida de contorno de cadera, entro 3 centímetros
con el molde delantero voy a rectificar el hombro para que me queden de la misma medida. Voy a indicar dónde queda el escote delantero y voy a trazar el escote de la espalda. Para trazar este escote más o menos mido la regla y tomo la medida con el metro, dejando ya los centímetros de costura. Voy a dejar 4 centímetros. Trazo de hombro a sisa. Para realizar la manga es una sola manga que lleva este diseño. Entonces con el básico de manga que ya hemos realizado en el módulo 1 en la lección 6, vamos a emplear este. Y vamos a hacer los ajustes igual como hicimos los ajustes en el vestido, lo vamos a hacer en la manga. Entonces, aumento y bajo el centímetro y lo mismo al otro lado. Aproximadamente son 2 centímetros y bajo 1. Con el sisómetro trazo nuevamente la parte final de la sisa, al lado y lado. Voy a ubicar para hacerle a este diseño va más abajo de la manga, del puño, o sea, cubre totalmente la mano y queda un poquito más largo. Entonces para este caso voy a bajar 12 centímetros y lo trazo en recta. Con el molde básico también voy a ubicar codo para hacer un corte en esa parte. La manga me va a salir en 2 partes. De la línea de codo hacia arriba, ajusto a la medida que lleva el contorno de la sisa y recorto el molde por ahí. Esta sería la parte superior de la manga. La parte inferior la voy a trabajar con una media campana. Para confeccionar, lo primero que debemos hacer es realizar las pinzas en máquina plana. Yo aquí ya las he elaborado al lado y lado, teniendo en cuenta de que tengan una buena terminación y que queden alineaditas en el mismo, a la misma altura. Luego enfrentamos derecho con derecho, tanto el delantero como el posterior, y vamos a unir el hombro. En este caso estoy trabajando una tela que se llama escuba, que tiene elongación y
la voy a cerrar en mi máquina fileteadora con puntada de refuerzo. Una vez unidos los hombros, voy a fijar la manga abierta por todo el contorno de la sisa. Ahora voy a cerrar todo el costado, incluyendo la manga, haciendo coincidir la sisa y todo el costado. Una vez he dobladillado la parte inferior de la manga por todos sus contornos, la voy a unir a la manga superior. Entonces, en la unión de la manga voy a colocar la unión de la parte inferior que ya he dobladillado, la fijo con un alfiler para que no se corra y quede exactamente en la unión. Y la cierro en forma circular. En esta parte voy a hacer terminación de los costados por donde voy a pegar la cremallera, entonces le voy a pasar un filete a cada borde del costado, midiendo los 30 centímetros que voy a dejar de costado para la cremallera. Por último, hago dobladillos tanto de escote como de ruedo. Y hemos terminado nuestro vestido.